Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 5 de libros poéticos. Creo que hemos estado viendo eh, cosas, ¿verdad?, de los amigos de Job con respecto, ¿verdad?, a lo que él estaba pasando. Entonces, y la mayoría de situaciones era diciéndole a Job, Job, tú tienes la culpa, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. Pero en la última clase estuvimos viendo que Job hubo momentos, ¿verdad?, en los que él se sentía quizás como abatido, agobiado por tantas cosas que le decían. Entonces, definitivamente que por eso vemos en algún momento como ciertas palabras o ciertas cosas que le dijo a Dios que parecieran un reclamo, ¿verdad? Pero en realidad Job estaba en medio de una situación bien difícil. Pero a pesar de todo eso, él se mantuvo. Ahora vamos a ver de los capítulos 32 al 37. Ahorita para comenzar, en su separata dice un joven contesta a Job. Y vamos a ver lo de un último amigo de Job. Dice que era cuando eran los viejos quienes habían estado disputando, se levanta en son de un moderador joven. La razón por la que ahora estaban callados los amigos de Job es porque ese se consideraba justo a sus propios ojos. Eso lo vemos en Job 32:1. Dice, Eliú significa mi Dios es él, se dice que es Busita, de Bus, hijo segundo de Nacor. Eso lo vemos en Génesis 22:21. Dice, Eliú intervino porque estaba enojado con Job porque pensaba que no había hablado de Dios con la debida reverencia. Eso lo vemos en Job 32:2, donde dice, entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Y esa es una de las razones por las cuales intervino Eliú. Dice que estaba enojado con sus tres amigos porque no hallaban qué responderle. En Job 32:3 dice, asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder aunque habían condenado a Job. Literalmente eso es lo que nosotros hemos estado viendo, ¿verdad? Hemos estado viendo cómo los amigos condenaban a Job por lo que él estaba pasando. O sea, en lugar de decirle, mira Job, Dios te va a ayudar, te va a levantar, no, Job, estás así porque has hecho esto, porque has hecho lo otro, porque esto, porque aquí, porque allá. Entonces, Eliú estaba enojado también con ellos por eso. Dice que Eliú esperó pacientemente mientras los tres amigos discutían, pues ellos eran más viejos. En Job 32, del 4 al 5 dice, y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él, pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Yo creo que él esperaba, que él siendo adultos mayores que él, esperaba una respuesta completamente diferente a lo que ya le habían dicho. Entonces por eso él estaba un poco molesto. Eliú aquí aparece como un hombre, dice, de gran modestia. Eso lo vemos en el versículo modestia y humildad, en el versículo 6, donde dice, yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Que respeta a los mayores, en el versículo 7 dice, yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Esa era la expectativa de Eliú, ¿verdad? Que ellos como mayores hubieran dado una respuesta totalmente diferente a la que ya había recibido. Luego dice, respetaba todavía más la verdad y la justicia, en el versículo 8. Ciertamente, dice, espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Otro detalle de Eliú es que entiende que nadie tiene el monopolio de la razón. En el versículo 9 y en el 10 dice, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría, que había prestado también mucha atención. Eso lo vemos en los versículos 11 y 12, donde dice, he aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras, os he prestado atención y aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Lo que yo les decía al principio, ¿verdad? Él estaba esperando
que sus amigos, que eran mayores que él, mayores que Job probablemente, fueran más quizás empáticos con la vida de Job, con lo que le estaba pasando. Lejos de eso, lo que hicieron fue estarle diciendo, ¿verdad?, que las cosas que le pasaban eran por culpa de él. Entonces, yo creo que es entendible, ¿verdad?, que Eliú se sintiera de esta manera. Dice, la sabiduría viene de Dios y de su palabra, no es de la edad. Eliú piensa que tiene algo nuevo que ofrecer a la discusión. Vamos a ver aquí 3 razones que aduce Eliú como excusa para intervenir. Es decir, yo voy a hacerlo, ¿verdad?, por esto. Dice, la escena se había quedado sin actores. Es decir, en el Job 32 del 15 al 16 dice, se espantaron, no respondieron más, se le fueron los razonamientos, yo pues esperado, pero no hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Es decir, hubo un momento en el que todos se quedaron en silencio. 2. Se sentía con apremio de hablar. En el 32:17 dice, por esto yo también responderé mi parte, porque yo declararé mi juicio, porque lleno soy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí, ¿verdad? Él albergaba que algo él tenía que hacer. Dice, había resuelto hablar sinceramente. En el versículo 21 dice, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve, mi hacedor me consumiría. Es decir, él hablaba lo que era, la realidad, la verdad. Entonces, para Eliú no fue fácil poder venir y tomar la iniciativa de hablar, sino que él evaluó varias cosas, varias circunstancias, varios momentos para que pudieran ellos hablar. Eso en el capítulo 33 dice, pide a Job, Eliú, que acepte favorablemente lo que le va a decir. 2, le hace ver en el calor de la disputa que ha pronunciado las palabras que daban a entender que Dios no le trataba como se merecía. Y 3, trató de convencerlo de la necedad con que se ha portado, mostrándole el soberano dominio de Dios sobre el hombre, la benevolencia con la que Dios trata al hombre, y que su enfermedad, esa parte es súper importante, dice, no era señal de ira de Dios como opinaba Job, o como evidencia de que era un hipócrita, como opinaban sus amigos. Eran métodos sabios y benévolos de Dios para incrementar la comunión con Dios y ejercitar la paciencia. Y creo que esa parte es muy importante que nosotros podemos reflexionar un poco en los versículos de 19 al 30 del capítulo 33, donde Eliú le dice que eso no es así, que no es una señal de ira de parte de Dios y que tampoco es evidencia de que era hipócrita como los amigos lo decían, sino que era algo que venía de Dios, que eran métodos sabios y benévolos de Dios para incrementar la comunión con Dios y ejercitar la presencia. 2 cosas súper importantes: incrementar la comunión con Dios y ejercitar la paciencia. Y yo creo que en esta parte entramos todos. Necesitamos, ¿verdad?, incrementar nuestra comunión con Dios todos los días. De verdad que es algo que nosotros muchas veces descuidamos y creemos que por estar en una iglesia, que por escuchar música, que por escuchar predicaciones, ahí hay comunión con Dios. La comunión con Dios la hacemos a través de la oración. Y dice que ejercitar la paciencia, definitivamente que esta es la parte más difícil. Yo siempre he tratado de considerarme alguien paciente, pero a veces estoy en medio de circunstancias que la paciencia como que se acaba, ¿verdad? Y uno dice, ay Señor, yo quiero que ya pase eso. Yo sé que tú dijiste que en tu tiempo, pero yo quisiera que ya pasara. Yo quisiera que esto ya sucediera. Entonces, son cosas con las que creo que la mayoría de nosotros luchamos. Lo ideal para nosotros como seres humanos es que le pedimos a Dios y hace. No, pero Dios no es así. El tiempo de Dios es perfecto. Y Él sabe el tiempo y el momento para darnos lo que necesitamos, lo que le estamos pidiendo, o para hacer lo que tiene que hacer con nosotros. Eliú justifica a Dios. Eso lo vemos en el capítulo 34. Dice, le muestra que la justicia
incontestable de Dios, le muestra el dominio soberano de Dios, la omnipotencia de Dios, su omnisciencia, su severidad con los pecados, su providencia que todo lo gobierna, y le enseña a hablar con Dios en los versículos 31 y 32 del capítulo 34. Es importante que veamos que como Eliú, ¿verdad?, trata de decirle a Job lo que te está pasando, o sea, sí te está pasando, ¿verdad? Pero Dios, esto y esto, o sea, de eso se trataba. Yo creo que si todos los amigos hubieran comenzado con algo como esto, yo creo que Job hubiera actuado y no hubiera dicho muchas cosas que dijo Job. Veamos, dice, Eliú trata de mostrarle a Job que ha hablado neciamente y debe retractarse. Capítulo 35, dice, ha presentado la piedad como cosa inútil y Eliú trata de convencerlo de lo contrario. Le menciono esto porque los amigos de Job le insistieron tanto y le hicieron tantas cosas, ¿verdad? Le dijeron, más bien dicho, varias cosas, que Job se sentía quizás amedrentado o se sentía, quizás ellos tienen razón, pero Eliú le dice a Job que él ha hablado neciamente. ¿Por qué? Porque las acciones, él escuchó a los demás y erró, ¿verdad?, en decir algunas cosas. Eliú le dice a Job que se ha quejado de que Dios se hace el sordo a los clamores de los oprimidos. Le dice también de que ha desesperado de que Dios vuelva a otorgarle su favor. Y Eliú le muestra la verdadera causa de su tardanza. Eso lo vemos en el versículo 14 al 16. Y creo yo que Dios se toma su tiempo, ¿verdad?, con las cosas que pasamos, porque quiere formar algo bueno en nosotros. Luego vemos en el capítulo 36 que Eliú exalta la grandeza de Dios. Dice que Dios actúa como un gobernador justo por normas de equidad. No desestima a nadie, no tiene preferencias por el impío, defiende la causa de los oprimidos, cuida y protege a sus hijos, los pone en lugares de honor y poder, y si alguna vez los aflige es por su bien. Y créame que esto ha hablado demasiado a mi vida. He dado libros poéticos en otras ocasiones y momentos, pero ahora, justo en este momento, creo que Dios sabe en qué momento necesitamos escuchar estas palabras, ¿verdad? Porque dice en el versículo 8, y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la hora de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. A veces Dios pone circunstancias y nos aflige para eso, para que nosotros volvamos nuestro corazón hacia Dios. Podemos creer que no estamos desviados, pero yo creo que las cosas de la vida, trabajo, estudio, no sé, incluso la misma iglesia, a veces nos aparta de la verdadera comunión que Dios quiere que nosotros podamos tener con Él. Así que es necesario, ¿verdad?, que Él apriete un poquito por un lado para que nosotros inmediatamente volvamos nuestros ojos, ¿verdad?, a verlo a Él. Dice, Dios le visita de nuevo con sus consuelos. Si le da aflicción, lleva a cabo su obra. En el versículo 11 dice, si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Si oyeren y le sirvieren. Eso es lo que le está diciendo Eliú. Si tú oyes y le sirves a Dios, vas a tener, tus días van a ser con bienestar y tus años van a ser con dicha. O sea, una palabra de verdad sumamente importante para nosotros que podamos tener en cuenta para nuestra vida personal. Dice, Eliú se esfuerza por sugerir a Job grandes y altos pensamientos acerca de Dios y persuadirle de ese modo que se someta con gozo a sus designios. En el capítulo 37 dice que Eliú continúa exaltando el maravilloso poder de Dios en los meteoros y cambios del tiempo. Reta a Job que le explique los fenómenos de estas obras de la naturaleza a fin de que, confesando su ignorancia, pueda reconocerse como juez incompetente en los procedimientos de Dios.
Dice, concluye con el repetido principio de que Dios es grande y debe ser grandemente reverenciado. Obviamente que Dios es el único que merece eso. Merece de parte de nosotros ser reverenciado. Y luego vemos del capítulo 38 al 42, para finalizar el libro de Job, Dios le contesta a Job. Dios va a hablar a Job para traer a él al arrepentimiento de las expresiones poco reverentes que ha pronunciado acerca de Dios. Y es entendible, ¿verdad?, lo que Job estaba pasando. Y que él haya hablado y haya dicho cosas en medio de su proceso que no tenía que haber dicho. A veces yo creo que pasamos todo por situaciones así, difíciles, y la gente empieza a decirnos, no, es que deberías de hacer esto, es que mira, y eso menos mal que estás en la iglesia, y mira lo que te pasa. Entonces empieza un mar de ideas y de cosas y de pensamientos que vienen a su cabeza, que usted dice, no, si es cierto, yo que hago en la iglesia, yo aquí, yo allá, pero la verdad que lejos de Dios, nada podemos hacer, nada nos va a salir bien. Sigamos leyendo. Dice que comienza con un reto y una demanda general. Luego procede a mostrar con ejemplos la total incapacidad de Job para contender con Dios. No sabe nada de la fundación del mundo. Le dice a Job, ¿dónde estabas tú, Eva? Cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber, le dice, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? Le está diciendo, tú no puedes decirme, ¿verdad? Que no lo haga porque tú no estabas ahí conmigo cuando yo hice todo eso. O sea, es decir, yo tengo la autoridad sobre ti, yo te creé, yo te hice y yo voy a hacerlo contigo lo que yo quiera. Y esa es la soberanía de Dios. Dice, le habla de los límites del mar, de la luz del mañana, los secretos del mar, los misterios de la lluvia. Habla de las constelaciones y le dice que él, ¿verdad?, Job es incapaz de suministrar alimento a los leones y a los cuervos. Le dice, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? Y créame que a veces en medio de circunstancias nosotros podemos darnos cuenta que no somos nada, que Dios tiene el control de todo, que nosotros humanamente no podemos hacer nada, que si nosotros le dejamos a Dios las cosas, Él lo va a hacer. Dice, si Job se sentía incapaz para atender y actuar en estas obras ordinarias de la naturaleza, ¿cómo se atrevía a opinar sobre los designios del gobierno de Dios y a levantarse como juez de ellos? En el capítulo 39 dice, Dios pasa a mostrar a Job la poca razón que tenía para acusar de malevolencia a quien tanta compasión y cuidado tiene por las criaturas inferiores. Luego en el capítulo 40 hay muchas preguntas humillantes que había hecho Dios a Job. Dice que le pide que le responda. Además respondió Jehová en el versículo 41 a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Job había llegado a ese punto, ¿verdad? A decirle, Señor, ¿qué está pasando? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Porque aquí, porque allá. Y bueno, creo que si ustedes leyeron el libro de Job, se pudieron haber dado cuenta de que Job, en serio, de verdad, en un momento se sentía frustrado, creería yo, o decepcionado. Dice, Job se somete en humilde silencio. Eso lo vemos en los versículos del 3 al 5 del capítulo 40, donde dice, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. Y yo creo que es lo más sabio que hizo Job en ese momento al decirle al Señor, bueno, ¿qué te voy a responder? O sea, si tú hiciste todo, tú has creado el mundo completamente y ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo si tú eres el creador y Señor? Entonces Job tuvo que decirles esto. Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar, porque Dios tenía razón.
Luego dice acá, Dios le muestra que de ningún modo puede competir con su creador. Y eso lo vemos en el capítulo 40, en el capítulo 41, dice, para convencer a Job de su debilidad, le reta a que eche mano del Leviatán y lo subyugue. Y para convencerlo de la majestad de Dios, les pone algunos detalles de la fuerza del Leviatán. ¿Qué es Leviatán? Yo creo que algunos han escuchado acerca de esto. Dice que era una criatura mitológica que se encontraba referida en la Santa Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, y que se trataba en términos generales de una criatura marina que representa el caos y el mal antes de la creación del mundo. Esta criatura habría sido creada por Dios. Y ahí hay algunas referencias con respecto a este tipo de animales, que hasta el momento dice, debido, dice, al hecho de que está asociado al mal, no es de extrañar que el Leviatán sea una de las figuras principales de adoración en la fe satánica, en la que es considerado uno de los 4 príncipes del infierno. Este discurso sobre estos animales tiene por objeto mostrarle a Job que Dios es el único que puede quebrantar a los antiguos. Y nos vamos al capítulo 42, donde dice que Job recobra su temple, se arrepiente de lo que ha dicho, se desdice y se humilla delante de Dios. Eso lo vemos en los versículos del 1 al 6. Si no ha leído todo el libro de Job, lea, aunque sea este último capítulo, ¿verdad? Al menos del 40, 41 y 42 sería importante que los pueda leer. Y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vemos a Job, dice, con sus amigos reconciliados, felizmente terminadas las diferencias entre ellos y uniéndose en oraciones y sacrificios recíprocamente aceptados por Dios. Eso lo vemos en Job 42 del 7 al 9. Y aconteció, dice, que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita, Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la ofrenda de oración de Job. Esto final, de verdad que quizás yo no le había puesto como mucho detalle a esto, pero cómo Job pudo reconciliarse con sus amigos a pesar de todo lo que le decían, y definitivamente que Dios puso un amor en Job, que incluso le está diciendo orar por ellos, orar con ellos, y Job lo hizo así. Y Dios, ¿verdad?, estaba muy, digamos, realizado, por decirlo así, de que ellos pudieran, de alguna manera, Dios sabía que eso iba a pasar, que ellos iban a reconciliar, que ellos iban a volver a ser amigos. Y a pesar de todo lo que se dijo en todos esos capítulos atrás, ellos volvieron a estar juntos. Y dice, Job es sanado de todas sus dolencias, recibe más honores y mayor afecto que nunca. Es enriquecido doblemente, Dios le dio el doble de todo. Y dice, Dios ha reprendido a Job por su reacción ante el sufrimiento, pero su integridad es indiscutible. Y dice acá, el buen nombre de Job está tan limpio como su conciencia. Los equivocados han sido sus amigos. La búsqueda de la verdad de parte de Job fue honrada. Sus amigos deben obtener el perdón de Job antes de que Dios los perdone. Dios cambia la vida de Job después de que ha aceptado su sufrimiento y perdonado a sus amigos. Se le devuelven los amigos, la prosperidad y la familia con una larga vida para disfrutarlos. Yo creo que los finales felices, ¿verdad?, de toda historia y todo momento son geniales, pero más que felices es darnos cuenta que Dios es quien nos da
y nos quita, y bendito sea el nombre de Jehová, porque Él sabe lo mejor para nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima.